La UNED, junto con la Dirección General de Tráfico, intentan desde hace años que la educación vial no se convierta en asignatura pendiente en nuestro país. El profesorado tiene una responsabilidad como mediador social, y en ese papel de educador debe enseñar al niño a racionalizar las normas de tráfico. El porqué de las señales, de las obligaciones, derechos y responsabilidades del viandante o del conductor. Inculcar al niño que las normas de circulación no son un capricho ayudarán no solo a madurar una conciencia social positiva, sino también a reducir los accidentes de los más pequeños. Muy buenos días. Desde hace 8 años, la Universidad Nacional de Educación a Distancia viene impartiendo 2 cursos, uno de educación vial para profesores y otro de educación vial para educadores extraescolares. Ese es el tema que nos trae esta mañana a este rato de charla, de intercambio de opiniones, y para ello contamos con doña Estrella Rivera, que es subdirectora de Investigación y Formación de Educación Vial de la Dirección General de Tráfico. También nos acompaña doña Beatriz Álvarez, que es profesora del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en la Educación de la Facultad de Educación de nuestra universidad. Y estoy con ustedes, yo mismo, Lorenzo García Aretio, titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, profesor del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la UNED y coordinador del curso de formación de profesores en Educación Vial. Quizás para abrir este intercambio de opiniones, le preguntaríamos a la subdirectora general de Investigación y Formación de la Dirección General de Tráfico, doña Estrella Rivera, ¿qué le llevó a la Dirección General de Tráfico, allá recuerdo, porque estuve en los inicios de estos diseños, a encargar a una universidad la posibilidad de diseñar y posteriormente impartir unos cursos de educación vial? Es decir, ¿dónde encontraron esa necesidad de que una universidad impartiese este tipo de actividad formativa? Bueno, la verdad es que cuando vimos cómo iba desarrollándose, por qué camino iba la LOCSE, que iba a suponer un cambio estructural importante. Antes, en los programas renovados, la educación vial estaba dentro del área social, como una parte concreta del área social, ahora se venía a encajar como un eje transversal. Pensamos que de alguna manera era preciso, seguramente se iba a notar la necesidad de que profesores que ya estaban en ejercicio de alguna manera conocieran primeramente el tema de la educación vial, segundo la metodología de los ejes transversales, que realmente también para ellos suponía una novedad. Por eso comenzamos las gestiones con la universidad a distancia, precisamente porque nos queríamos dirigir a profesores que ya están en ejercicio y por lo tanto era la forma cómoda de ir a ellos. Al mismo tiempo, pues sabíamos, eso lo sabíamos ya, que había un interés por la educación vial en otros ámbitos distintos de los escolares. Por ejemplo, es muy significativo el interés que tienen los ayuntamientos por el tema de la educación vial y parece que casi fuimos pioneros en insistir que la UNED, es decir, que una universidad dirigiera unos cursos a distancia para personas cuya formación no era universitaria, no tenía, es decir, era una formación abierta, no se exigía ninguna formación previa. Eso fue un poco nuestras razones y cómo empezaron los contactos. Sí, yo quiero recordar que hace 10 años, que fue cuando empezaron esos contactos entre la UNED y la Dirección General de Tráfico, para llegar posteriormente a la firma de un convenio con mediación de la Fundación Universidad de Empresa, realmente se detectaba una inquietud en los responsables de la Dirección General, del área de formación, en montar estos cursos y además hacerlo con rigor y hacerlo bien desde el principio. Y en efecto, solicitaron a la UNED la impartición de estos cursos y la justificación que se tenía pues era un poco la que lleva a otras instancias, a través de otros convenios o a propias propuestas de nuestra universidad, a ofrecer cursos de perfeccionamiento, de reciclaje, de actualización profesional, porque precisamente esta metodología a distancia facilita, pues por su carácter de apertura, el acceso a esa segunda oportunidad, esa oportunidad que no se tuvo antes, la posibilidad de acceder a unos estudios, a muchas diferentes propuestas de estudios.
podemos señalar que ahora mismo la UNED, al margen de sus carreras regladas, está impartiendo más de 400 cursos de enseñanzas no regladas, precisamente atendiendo a ese grupo de personas, de profesionales en activo. Y desde luego siempre un destinatario importante de nuestros cursos son los profesores, y por eso la formación de profesores ha ocupado un amplio espacio en la oferta formativa de nuestra universidad. Y en efecto, la Dirección General de Tráfico, yo quiero recordar que en los primeros momentos en lo que insistía era en la formación de profesores. Estábamos precisamente con toda la renovación, con todas las ilusiones, con todo lo de las materias transversales, y había un interés efectivamente detectado en la Dirección General de Tráfico de ofrecer esta formación. Pero sí quiero ver que al principio había, la subdirectora general lo ha señalado bien, que había una cierta prevención o resistencia, es decir, otros cursos para formadores extraescolares. Después de 8 ediciones de estos cursos, Estrella, ¿qué piensas de lo que es un poco la visión o la perspectiva que se tiene desde la Dirección General de Tráfico de las dos formulaciones que estamos ofreciendo, la formación de profesores y la formación de educadores extraescolares? ¿Están las dos respondiendo a las expectativas que la Dirección General de Tráfico tenía? ¿O la de formación de educadores extraescolares, que fue algo que surgió después de la propuesta inicial de la Dirección General de Tráfico, es algo que quizás no hubiese sido necesario, o por el contrario? No sé qué. Bueno, que es necesario o no es necesario, que se hubieran podido encontrar otros caminos, no lo sé. Lo cierto es que en la de extraescolares, como vosotros sabéis, prácticamente el día que se abre la instancia ya está llena. O sea, que no nos equivocábamos en detectar esas expectativas de poder colaborar en materia de educación vial que había en varios sectores de la población española. Ya digo, son muy significativos los ayuntamientos en esa materia. Y bueno, yo tengo muy buena impresión de ambos cursos. Creo que se han hecho encuestas, quizá Beatriz incluso conoce mucho mejor que yo el resultado de estas encuestas, y que los propios alumnos han mostrado bastante satisfacción. Bueno, puesto que ellos son los usuarios últimos de estos cursos, creo que en ese sentido, si ellos han mostrado satisfacción, los cursos han dado resultado. Sí, parece que efectivamente las posibilidades de la propia metodología a distancia, hablamos antes de la apertura, las posibilidades de flexibilidad en el tiempo de acceso al estudio, en cualquier momento del día, en cualquier momento de la noche, del fin de semana, de periodos vacacionales que uno puede tener, se puede acceder al estudio, esa flexibilidad de espacios, de estudiar en cualquier lugar, en la casa, en el taller, en la oficina, en momentos libres que se puedan tener en la actividad profesional, y esa posibilidad de adecuar el ritmo a la capacidad que uno tenga de seguir el ritmo de aprendizaje. Yo creo que llevan a que sea la metodología ideal para la formación en servicio, y por eso estimo yo que la Dirección General de Tráfico pensó en esta universidad para impartir estos cursos de formación vial, de educación vial. Beatriz, que lleva también todos estos años como profesora y como una persona muy metida de lleno en todo lo que es la atención a los alumnos, y que conoce, ha elaborado encuestas en trabajos que hemos realizado conjuntamente, quizás primero sería interesante que nos señalase cuáles son los núcleos fundamentales, por qué se destacan unos núcleos específicamente más que otros, es decir, en qué se centran los contenidos que se tratan de transmitir por una parte a los profesores y por otra parte a los educadores extraescolares. ¿Qué destacarías de esos núcleos fundamentales, de esos contenidos básicos que se imparten? Sí, mira, de esos dos cursos se puede decir que lo esencial, esos libros se han elaborado a partir de datos que se consultaron en su momento de investigaciones realizadas por Tráfico, ¿no? Y hay un núcleo fundamental que va, fundamentalmente es a cambiar las actitudes de las personas. O sea, no se trata con los cursos precisamente de una formación más, algo añadido, sino que uno de los objetivos, una de las principales finalidades era ese cambio de actitud, tanto en padres como en profesores. Entonces, en el caso de los niños, o sea, bueno, sobre todo el de profesores, está
está más centrado en lo que es la formación, bueno, pues en preescolar, en primaria, secundaria, lo que son los niveles escolares. El de extraescolares se centra un poquito más también en lo que son otras poblaciones, ¿no? Que como tú has dicho, pues son muy importantes, ¿no? Y en el caso de los niveles escolares hay pues un aspecto muy importante, que es la edad, es la primaria. Entre los 6 y los 12 años hay una investigación realizada por Tráfico que se ha visto que existe un pico de alta incidencia de accidentes en niños, sobre todo en niños varones, ¿no? Entre los 5, entre los 6 y los 9 años aproximadamente, ¿no? Las niñas tienen menos accidentes en esta edad, y luego cuando llegan a los 9-14 años se invierte por alguna razón este tema, ¿no? Entonces a lo que vamos es que ahí pues se hace bastante hincapié, o sea, en esa formación en educación vial antes de la escuela, durante, luego el periodo escolar, incluso pues ya después en otras edades, ¿no? ¿Qué contenidos son los básicos? Bueno, pues también de acuerdo con otros datos que tenemos también de la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, preocupa mucho, porque fue unas encuestas que se hicieron, preocupa mucho el niño en ciudad. O sea, el niño como peatón en la ciudad, los riesgos que puede tener, tal. Luego, en segundo lugar, vendría la bicicleta, el uso de la bicicleta. Ya entre los 10 y los 14 años, la mayoría, un alto porcentaje de los niños tienen bicicleta, y eso también pues, es otro foco de accidentes. Y luego, otro aspecto importante pues, es la concienciación del propio profesor como agente educador, o sea, como mediador social. Hay que recordar también que el año pasado, el año de la educación vial, pues Tráfico lo dedicó precisamente a ese lema, ¿no? O sea, la educación vial como labor de mediadores sociales. Y es así, o sea, se ha visto, se hicieron encuestas también a los profesores preguntándoles quiénes consideraban ellos que debían ser los responsables principales de la educación vial, ¿no? Y bueno, salió en un porcentaje altísimo, no recuerdo ahora exactamente, pero creo que fue un 80 y pico %, ¿no? Consideraban que tenían que ser los padres. Los padres es el primer entorno de formación, y es básico que los padres pues, formen a sus hijos en la educación vial, ¿no? Es muy importante. Y luego ya en niveles pues, muy semejantes pues, aparecían ellos mismos, los profesores, aproximadamente un 11% se consideraban que debían ser educadores de los chavales, y luego también pues, la propia dirección de Tráfico. Entonces, claro, el profesor actúa como mediador social, o sea, esa labor hacia los padres se puede enfocar muy bien precisamente desde la labor del propio profesor. O sea que, entonces hacía falta concienciarles, y yo creo que vamos, ambos cursos, tanto el que se dirige a educadores extraescolares como el de profesores, creo que tienen bien cogido este enfoque de mediación, o sea, de concienciar a otros, de cambiar esas actitudes, que en definitiva es. ¿Y crees que lo estamos consiguiendo? ¿Crees que realmente estos cursos, bueno, pues por todo lo que supone la respuesta de los propios participantes en los cursos, los alumnos sean profesores o sean educadores extraescolares, crees que de alguna manera el logro de los objetivos que nos tenemos planteados en estos cursos se va alcanzando? Después de 8 ediciones, ¿hay resultados al respecto? Bueno, yo creo que sí lo estamos consiguiendo, y sobre todo con los profesores te diría que vamos, yo en las convivencias, vamos, las reuniones estas presenciales que tenemos con los alumnos, en sus propias manifestaciones, cuando han venido pues, a clausuras, aperturas, cada vez que tenemos ocasión de hablar con ellos, desde luego lo manifiestan, y se manifiestan muy motivados y muy concienciados de este tema, ¿no? Entonces se les ve preocupados. Estos puntos que acabo de comentar, ¿no? De dónde está la incidencia de la educación vial, o el punto quizá más preocupante, es algo que sistemáticamente sale en todas las reuniones. La bicicleta, el ciclomotor, las actitudes de los padres, cuando ya los adolescentes pues, se preparan un poco para, ya tienen la idea de sacar el carnet de conducir, qué es lo que les motiva, qué es lo que no, están muy concienciados. Y algún dato a este respecto, bueno, pues te puedo decir que se hizo también un seguimiento de ver este curso, pues cuántos alumnos lo superan, quiénes de ellos repetirían, volverían a hacer un curso, porque también hay que pensar en la metodología de distancia, que la persona que se acerca por primera vez es quizás un poco dura, ¿no? Y bueno, pues nos salió aproximadamente un 78% de los alumnos superan el curso, o sea, es un porcentaje bastante elevado, además lo superan con buenas calificaciones, ¿no? Y luego índice de abandono, pues tenemos en torno a un 20%. Este índice es muy normal en la UNED. Entonces tenemos aproximadamente un 8% de personas que bueno, pues abandonan antes de.
por diversas causas, ¿no? Y bueno, pues alrededor de un 15, un 14%, bueno, pues que abandonan durante el curso también, pues por dificultad, porque bueno, también por ejemplo el profesorado simultánea muchas cosas. Y entonces esto quizá les hace ir, pero vamos, es significativo, yo creo que casi un 80% lo superen el... Sí, realmente los datos que venimos manejando en este sentido de estos participantes en estos cursos es un alto nivel de satisfacción, como nos señala Beatriz. Bueno, realmente en un cuestionario que se les pasó a estos participantes, pues detectaba que al 58% no le importaría hacer otro curso a distancia con esta metodología. Y después había un 20 y tantos %, no recuerdo exactamente el porcentaje, que es que estaban entusiasmados. Un 40. Un 40, exactamente, un 40%. Es decir, 58 por una parte y 40 por otra, estamos prácticamente muy cerca del 100% en el sentido de personas que están satisfechos con la metodología de enseñanza a distancia. Hablamos antes de porque quizás es una metodología abierta, una metodología flexible, una metodología eficaz también. Una metodología eficaz porque realmente yo creo que es la forma de enseñar, aprender, donde más sujeto activo del propio proceso de aprendizaje es el alumno. Es decir, en la enseñanza presencial el alumno debe ser también sujeto activo porque es el protagonista fundamental del proceso de aprendizaje. Pero en la enseñanza a distancia es que no tiene más remedio. Y todos los que nos dedicamos a esta cosa de la pedagogía, los psicólogos también, entendemos que realmente cuando el aprendizaje es activo, cuando se procesa, cuando uno se lo tiene que trabajar fundamentalmente, aunque evidentemente se tiene siempre detrás la ayuda del profesor, la ayuda del tutor, ese aprendizaje es mucho más sólido, es mucho más duradero y generalmente, por los datos que manejamos de este y de otros cursos de la UNED, el nivel de satisfacción es elevado, es elevado. Yo le preguntaría a Estrella, antes hacía mención, Beatriz, a los contenidos básicos y fundamentales que más interesan. Yo quiero entender que en la Dirección General de Tráfico, en la multitud de investigaciones que hacéis, que venís haciendo con otras universidades, que colaboran con vosotros en distintos ámbitos de investigaciones de campos concretos dentro de todo este mundo tan problemático y tan importante que es el tráfico. Bueno, pues hace unos días ha pasado la Semana Santa y bueno, pues siempre es una de las épocas en las que, por desgracia, tenemos que estar escuchando en los telediarios y en los noticiarios pues todo lo que supone este drama de las muertes y que parece bueno que los últimos indicadores son más positivos que los anteriores. No sé si al respecto nos quiere señalar algo. Y luego te preguntaría, ¿qué preocupa más en la Dirección General de Tráfico? ¿El niño peatón? Porque el niño es un destinatario importante de estos cursos, tanto los que dirigimos a profesores como los que dirigimos a educadores extraescolares. El niño ciclista, que antes nos hablaba del niño que utiliza la bicicleta para ir al colegio, para hacer sus excursiones. El niño hijo del padre conductor, el niño que va con el papá y que le dice, papá, que eso no se puede hacer, que ahí hay una señal que dice que el límite máximo a 60 o que hay una curva peligrosa. O el niño futuro conductor, que de alguna manera va a ser el que después va a tener entre sus manos esa cosa tan peligrosa que es un automóvil. Ya, sí, lo que sí nos preocupa es que el niño es el niño. Eso es lo que es, y en ese momento lo que es un peatón, un usuario de un vehículo, y lo que hay que enseñarle en cuanto a información es lo que necesita exactamente para cumplir sus cometidos. Usuario del vehículo, usuario peatón, el conductor de pequeños vehículos como pueden ser las bicicletas. Pero sobre todo nos preocupa que intenten racionalizar qué es lo que pasa en el tráfico. Eso solamente puede hacerlo la escuela, los valores pueden hacerlo los padres, incluso a veces mejor que los profesores, pero racionalizar qué hay detrás del mundo del tráfico, difícilmente una persona va a tener una posibilidad mayor que la que le va a dar la escuela. Es decir, entender qué es la semiología, por qué esto se puede hacer perfectamente dentro del área del lenguaje, por qué realmente las señales están ahí para decirnos algo. Entender que cuando uno corre, pues uno lleva una energía cinética y que no va a parar de momento, ni siquiera cuando corre una persona, máxime si va montado en una cosa que va a una velocidad concreta. Por lo tanto, entenderá para qué sirve el cinturón de seguridad.
Eso es lo que nos gustaría que la escuela le diera al niño fundamentalmente. También, indudablemente, que colabore en los valores, pero yo siempre detecto que el profesorado tiene bastante miedo a enseñar valores. Es mucho más dado a enseñar conocimientos, quizá porque los conocimientos son asépticos, las cosas son como son, mientras que en los valores pues hay una proyección tuya hacia el alumno, y también podría ser que tú no estés muy seguro de tus propios valores, eso puede ser, o puedes pensar que a lo mejor tus propios valores no coinciden con los del ambiente donde se está moviendo el niño, y vas a generar en él una situación un poco de desconcierto, sobre todo si es pequeño. Pero lo que sí la escuela puede hacer mejor que nadie es enseñarle a saber qué es el tráfico, qué pasa cuando las cosas se mueven y por qué realmente existen unas reglas, forzosamente existen unas reglas, y por qué existen pues unas obligaciones, unos derechos y una responsabilidad. Y se detecta, ya digo, en los diversos trabajos que se vienen haciendo desde hace bastantes años, desde la Dirección General de Tráfico, bueno, y en lo que podemos nosotros detectar en el curso que estamos llevando desde hace 8 años, una preocupación realmente por parte de los padres en esto de la educación vial, o es algo que, y por parte de los profesores, porque estás hablando de que la escuela es vital y que esa transmisión de valores en la que luchamos pues los que nos dedicamos a este mundo de la pedagogía, que nos parece fundamental, evidentemente. Es decir, realmente educar es educar en valores, es decir, formar personas, eso es fundamental. ¿Se detecta esta preocupación en los profesores? ¿Está metido en la escuela esta problemática de que algo importante es educar para que los alumnos sean buenos peatones, buenos conductores, buenos... Sí, recientemente, precisamente con el año de la educación vial, se hizo una serie de, no encuestas, bueno, se hizo también una encuesta, pero quizás sea más interesante cuando se trabajó por el sistema de técnicas de grupo, por ejemplo, con grupos de padres o con grupos de profesores. Desde luego, los padres, claro, aseguraban que ellos eran imprescindibles para la formación de sus hijos. Entonces, la verdad es que todo parece muy esperanzador. Pero claro, cuando juegas con principios fundamentales, también tienes el sesgo de que nadie, aunque sepa que su respuesta va a ser anónima, tiene un grado de sinceridad excesivo. ¿Qué padre es capaz, por mucho que sea y crea que realmente aquello va a quedar en el anonimato, de negar que él o que madre no es capaz o no debe preocuparse por algo tan vital para su hijo como es el tema de un comportamiento responsable o un comportamiento lo más responsable posible dentro del tráfico? En ese sentido, bueno, mayoritariamente decían que sí, con este posible sesgo ya esperado, Y en cuanto a los profesores, pues entendían perfectamente los mensajes que les estábamos dirigiendo y que sí, opinaban que ellos sin duda podían colaborar en eso que les estábamos pidiendo fundamentalmente, que se racionalicen las normas, que se diga por qué existen las normas, que no son un capricho, que los guardias, los agentes están para ayudar, que las señales están para ayudar y que sin esas normas pues no se podría vivir de la misma manera que sin normas no se puede jugar al parchís o a la oca, no hay tanta diferencia al final, ¿no? Y el que hace trampas también jugando al parchís. Así. En la Dirección General de Tráfico se tiene conciencia o alguna percepción. Bueno, es claro que lógicamente el haber encargado a una universidad de las características de la nuestra estos cursos de formación es una inquietud que, bueno, nadie puede poner en duda que desde siempre tiene la Dirección General de Tráfico. Pero realmente, después de 8 años de esta experiencia, se puede tener, yo no sé si Estrella o la misma Beatriz, por el contacto constante que tiene con los profesores que siguen estos cursos, si realmente se tiene conciencia de que esto está sirviendo para algo. Es decir, Beatriz, si no me equivoco, han pasado unos 4.000 alumnos, o están pasando con la convocatoria actual, sí. Unos 2.100 de extraescolares y unos 1.900 de profesores. Sí, es un número ya considerable, sí. ¿no? Considerable, sí, en estos 8 años. Yo creo que el profesorado sí va adquiriendo conciencia. Hay una problemática con los profesores. Ellos son conscientes de que es importante, de que ellos juegan un papel fundamental en la educación vial,
Sin embargo, se quejan precisamente del tema este de la transversalidad, de cómo, en qué momento, con qué materiales. O sea, eso es una problemática que, eso sí, a lo largo de todos estos cursos el profesorado plantea sistemáticamente, ¿no? Sobre todo en secundaria. Yeah. En secundaria el profesorado tiene unos horarios pues muy estructurados, muy marcados, ¿no? Y a veces, pues claro, tienes que enseñar un poco, dar unas pautas, ¿no? O sea, cómo a través de determinadas materias en la secundaria se puede aplicar la educación vial, ¿no? Como pasa con el caso de la tecnología, ¿no? Porque muchos profesores a lo mejor se empeñan en sacar un tiempo aparte y tienen razón, o sea, dice, bueno, es una materia tan importante que quizá merecería tener un espacio específico, ¿no? Dentro del currículum. Sin embargo, bueno, pues por razones que ya todos conocemos, que nos han dicho, pues no está ahí, ¿no? Y en primaria pues sucede lo mismo, el profesorado muchas veces se queja de eso, o sea, tienen que programar, tienen que evaluar, o sea, tienen una serie de responsabilidades que parece ser que ellos lo perciben como un factor que les limita, ¿no? A la hora de impartir la educación vial. Y de hecho, pues muchos en los encuentros presenciales me decían, bueno, es que en mi centro soy yo, el que está preocupado de la educación vial, ¿no? Y el resto de profesorados pues o no le apoya y tal, ¿no? Pero sí son conscientes una mayoría, ¿eh? Una mayoría sabe que la educación vial pues es una transversal, hay que impartirla, que está incluida en el proyecto curricular de centro, por supuesto, mientras que hay pues un porcentaje mínimo, yo diría, bueno, hay algún dato, ¿no? Sobre el 12 o el 14 que no saben siquiera si existe el proyecto curricular, si la educación vial está incluida. Exacto, pero ya eso es un problema muy fuerte que a veces detectas, de que el profesorado no se ha acostumbrado a lo que es la transversalidad y sigue pensando en los ejes tradicionales. Sí. Yo lo que tengo que enseñar es historia, matemáticas, física, no sé qué, las cosas que son, pero... Sí, supongo que todo es cuestión de un poco de tiempo, ¿no? Yo creo que es cuestión de un poco de tiempo, efectivamente. Ya son 8 ediciones, unos 4.000 alumnos que han pasado por estos cursos y a mí me parece que es importante... el curso, quizás para aquellas personas más alejadas de la realidad, de la metodología de nuestra universidad a distancia, está estructurado el de profesores con 2 volúmenes de material impreso, que son las unidades didácticas, el de educadores extraescolares, un volumen, editado por la Dirección General de Tráfico y preparado por profesores de esta universidad, también con ayuda y asesoramiento de expertos de la Dirección General de Tráfico. Y la estructura que todas las unidades didácticas tienen, pues aparece un esquema, aparece unos objetivos de cada uno de los temas o unidades, aparece el desarrollo de contenidos, después unas actividades de realización y finalmente una bibliografía. A ese material acompaña una guía didáctica, que es precisamente el apoyo fundamental que tiene el alumno para el desarrollo de las distintas actividades que se proponen en el curso. Después la atención tutorial, que viene siendo por los medios convencionales, una atención a través del correo, una atención postal, una atención telefónica, que es muy dinámica, y una atención a través de encuentros presenciales que se celebran en las distintas ciudades de España, donde hay más concentración de alumnos. Y después, bueno, pues estamos poniendo ya en funcionamiento las posibilidades de la conexión a través de correo electrónico y en breve saldrá una página web donde estos cursos tendrán cabida y todas las posibilidades que tiene hoy Internet para la relación de profesores y alumnos. En fin, Estrella, Beatriz, hemos llegado al final de nuestro tiempo y, bueno, no sé si hemos transmitido la importancia que realmente tiene la educación vial para el futuro de la sociedad y para el bien de todos, ¿no? Debemos de transmitirlo. Si habéis visto nuestra campaña de este año, habréis visto cómo realmente en España mueren y quedan más personas heridas que en un terremoto como fue el de Turquía, que en unas inundaciones como fueron las de China, y que casi la mitad de lo que fue el terrible huracán Mitch, que barrió prácticamente casi toda Sudamérica, Centroamérica y una buena parte de Sudamérica. Entonces, si algo es capaz de hacer tanto daño, creo que merece la pena que se tome en serio. Terrible conclusión. Muy buenos días.